Se le inicia la sesión. El acta... Adelante, por favor. El acta de la sesión número 109 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la número 110 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, remitiendo primer informe trimestral del director general de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, con el detalle de los recursos utilizados en la operación de fiscalización pesquera oceánica en la zona marítima aledaña a la provincia de Isla de Pascua, en cumplimiento de lo establecido en glosa número 4 del presupuesto del año 2017. Oficio del subsecretario de Pesca y Acuicultura acompañando. En primer lugar, un informe respecto a los estudios realizados y las medidas tomadas tendientes a paliar el impacto de la marea roja en la actividad acuícola, en cumplimiento de lo establecido en la glosa 17 de la ley de presupuesto del mismo año. En segundo lugar, primer informe trimestral denominado apoyo a actividades de pesca artesanal, en cumplimiento de lo establecido en la glosa 7. Seguía un correo electrónico de Leonardo Arancibia, asesor técnico parlamentario del área de recursos naturales, ciencia y tecnología de la Biblioteca del Congreso Nacional, sugiriendo como experto en concesiones de acuicultura para la sesión del día 17 de mayo a don Marcelo Campos Larraín. Y finalmente, las excusas frente a la inasistencia a esta sesión del Sindicato de Armadores de Caldera y la Asociación Gremial de San Vicente. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien, se ofrece la palabra. Puntos varios. Bien. Entonces vamos a pasar a nuestros invitados. Mabel, ¿qué pasa? Está bien. Señor presidente, Está listo. varios. Ya. ¿Ya cerró? No, dele. Presidente, solamente quisiera solicitar información respecto de si el Ejecutivo le puso la urgencia a los proyectos que ha aprobado la Cámara de Diputados y que están en el Senado, tal como lo hemos acordado en reiteradas ocasiones. No se la ha retirado, se mantiene siempre con urgencia. Se la ha repuesto cada vez. ¿Te la ha repuesto? Ya. Gracias. Hay más dirigentes, ¿no? ¿Hay más dirigentes afuera? Marco, ¿y los otros dos muchachos? Gerardo y Leandro. Sí. ¿Puntos varios? Sí. No. Parada técnica. Gerardo, ¿cierto? Ese. Bien, la presente sesión tiene por propósito recibir a los invitados, a los señores de Marco I. Mayor de FIPASUR, quienes pondrá sobre la situación del recurso jibia y de cómo el Comité de Manejo de la Jibia pretende impulsar la regionalización de la cuota y aplicación del régimen artesanal de extracción. El Sindicato de Pescadores Artesanales de Amargos, don Gerardo Benjamín Flores Risco, y el presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Isla del Rey, y Carlos Toro, asesor. Estamos todos. Y obviamente se encuentran invitados don José Miguel Burgo, director nacional del Servicio Nacional de Pesca, y don Jorge Toro, el Cheferman de Pesquería. Don Marco, le ofrezco la palabra entonces para su exposición. Gracias. El micrófono, ahí tiene que prenderlo. ¿Dónde está el fierro? Abajo del fierro. Ahí. Ya, ahí está. Ya. Ok, muchas gracias. ¿Le damos? Gracias, presidente. Primero, saludar a todos los honorables diputados pertenecientes a esta comisión y también, obviamente, a nuestro director nacional de pesca y su asesor, no, su jefe, Leandro. La verdad que nosotros estamos bastante preocupados por lo que está sucediendo con la jibia. Con la nueva ley de pesca se han creado los comités de manejo de varios recursos, y entre ellos de la jibia, y como dirigente responsable, a pesar de que no tenemos dirigentes en el comité, que está compuesto por 7 pescadores artesanales, solamente de la cuarta, quinta y octava región, que son las regiones que más pescan jibia en el país. Señalarles, y ya que esto se transmite, señalarles a esos dirigentes que cuando uno está en un comité, yo he sido muchas veces comitero en varias cosas, fondo fomento y otras cosas, uno está en representación de la pesca artesanal y no de sus regiones.
Por lo tanto, uno tiene que velar por el recurso, ¿cierto? Y por todos los pescadores artesanales del país. En este contexto, revisando las actas del comité, sobre todo la del 13 de diciembre del año pasado, nos pudimos percatar, ¿cierto?, que el comité estaba bastante interesado en hacer fraccionamiento de la cuota de jibia a nivel país, ¿cierto?, haciéndola regional, y además tratar de hacer un RAE, que eso va a significar para las regiones más pequeñas que no tienen captura de jibia actualmente, pero que sí son incipientes en la pesquería, perjuicio, ¿cierto?, porque quedarían con una cuota muy ínfima al hacer eso. Pero no me quiero extender más, voy a dejar a don Carlos Toro, nuestro asesor que hemos traído y que trabaja con nosotros, para que nos cuente un poco más en detalle sobre el estado del recurso jibia a nivel regional. Cuando hablo a nivel de regional estoy hablando a nivel, ¿cierto?, internacional, a nivel país y a nivel local, como es la 14ª región de Los Ríos. Don Carlos. Gracias, presidente, estimados diputados. Y Prenderes. Ahí está. Tiene la palabra don Carlos Toro. Gracias, señor presidente, estimados honorables diputados y autoridades. Bueno, en síntesis, exponer un poco la situación respecto al estado de la pesquería de la jibia, o calamar gigante con su nombre científico Dosidicus gigas. Una rápida mirada de la situación internacional de la pesquería. Básicamente ahí podemos observar la amplia distribución que tiene en todo el Pacífico Sudeste, principalmente la distribución. Esta es una pesquería que tiene una amplia distribución y además bastantes intereses en el ámbito internacional. No me voy a detener en algunos aspectos más técnicos propios de la pesquería. Ahí están algunas de las principales capturas dentro del Pacífico Sur. Destacar obviamente la captura de Perú en la línea verde, compararla con la línea azul, que es el caso de Chile, digamos. Sin duda hay otros actores que son altamente relevantes, como el caso chino también. Por lo tanto, esto es una pesquería que está compartida internacionalmente y Chile está dentro de los, yo diría, en los últimos años ha ido incrementando su participación. Ahí está con más detalle la descripción de los desembarques en toneladas, señalar que básicamente que todas las capturas que son realizadas por la flota industrial se imputan como captura dentro de la zona económica exclusiva, a diferencia de lo que sucede en la flota de altura, que está operando directamente en aguas internacionales. Bueno, esta es la zona más o menos de regulación de lo que es la organización regional del Pacífico Sur, que es una zona bastante amplia, como ustedes pueden observar allí. Hoy día, por este organismo internacional de regulación regional pesquera, están sometidas bajo cierta regulación la pesquería del jurel, del orange rafi, y se está obviamente pensando en el corto plazo entrar a un proceso de regulación de la jibia, donde obviamente esperamos que Chile mantenga una posición relevante dentro de los principales actores que extraen esta pesquería. Bueno, ahí están los principales aspectos relevantes, que Perú captura jibia sin cuota en su zona económica exclusiva, alcanzando las casi 600.000 toneladas. El caso chileno está regulado, lo vamos a ver un poco más adelante en específico. El caso chino, que captura jibia sin cuota fuera de la zona económica exclusiva de Chile y Perú, alcanzando las capturas que están ahí promedio del orden de las 300. Chile se impone toda su cuota dentro de la zona económica exclusiva con un total de 200.000 toneladas en los últimos 2 años. Y como señalaba, que la Organización Regional del Pacífico Sur está pensando regular esta pesquería, y la forma de regulación tradicional que se ha empleado en estos casos ha sido por la asignación de historia de los desembarques de los países con operación dentro de esa pesquería. Si eso fuera así, hoy día nosotros estamos representando entre un 17 y un 20% de las capturas internacionales en la pesquería en esta zona regional. Respecto de la situación nacional de la pesquería, hoy día la pesquería está declarada en plena explotación, ahí está la normativa en general. Señalar básicamente que hay una cuota de jibia global que se ha repetido del 2016 en adelante, que tiene una cuota total de 200.000 toneladas.
se establece el desglose que está allí señalado, correspondiendo para la pesca artesanal un total final de 157.600 toneladas. Esta es la participación de los desembarques que ha tenido la pesquería en distintos años por la pesca artesanal. Vamos a mostrar un gráfico después un poquito más adelante, destacando obviamente los mayores desembarques concentrados en las regiones cuarta, quinta y octava regiones. Aquí hay un total, señalar de que a pesar de que hay una cuota, siempre ha existido un remanente no capturado. Esta es una pesquería que en términos biológicos, a pesar de que no sabemos todavía demasiado, una pesquería que se encuentra bastante sana. El desembarque por región de Jibia, como señalaba, ahí están indicados, básicamente la octava, cuarta y quinta regiones son las regiones de mayor desembarque, y en el caso nuestro, en particular la región de Los Ríos, representa el 0,05% de los desembarques respecto a la pesca artesanal nacional. Aquí está la composición del comité de manejo de la jibia, que es una forma donde se proponen las principales medidas de manejo de esta pesquería, y en el caso de los representantes de la pesca artesanal hay 2 de la cuarta región, 4 de la quinta región y 1 de la octava región. Algunos problemas y propuestas respecto al comité de manejo. Estas son las que se han señalado en la sesión del día 13 de diciembre del 2016. Estiman que la cuota del 2017 va a durar aproximadamente 6 meses, de marzo a septiembre, porque hay muchas ganas de pescar, fundamentalmente en las distintas regiones de pesca. Los niveles de pesca, de desembarque alcanzado, dado por hay una gran cantidad todavía de embarcaciones que no están regularizadas. Se percibe que hay un porcentaje importante de embarcaciones que están extrayendo jibia sin los permisos y las autorizaciones respectivas. Hay que mejorar la fiscalización, que es una recomendación general de este comité, y los representantes de la pesca artesanal exponen su preocupación por la flota cerquera, que tiene un recurso de jibia inscrito, ya que de ingresar podría generar un impacto negativo, particularmente en los pescadores que se dedican a esta actividad, y señalan que se debe evitar que esta flota ingrese en forma activa a la pesquería. Hoy día, básicamente, en la pesca artesanal esto es extraído con un arte que se denomina potera, que es básicamente la extracción de un individuo a un individuo, a diferencia de lo que ocurre con el arte de arrastre en el caso de la industria, que son una gran cantidad, y lo mismo ocurre en el caso del cerco, además de generar un producto obviamente de menor calidad para el desembarque. Dentro de los otros aspectos que manifiesta el comité es que hay una problemática en la pesquería, y es la construcción de embarcaciones sin mayores restricciones, ya que en la medida que aumenta el esfuerzo de la pesca afectará obviamente la sustentabilidad del recurso. Hay algunos actores dentro de la pesca artesanal que todavía sostienen que esto es una plaga y no una pesquería, que hay un concepto interesante de destacar. A lo señalado indican que existen 2 alternativas para abordar estas problemáticas señaladas, y uno es la aplicación del artículo 48, letra A, de la Ley de Pesca, que consiste en utilizar la facultad que posee hoy día el subsecretario de Pesca para distribuir la fracción de la cuota artesanal por región, estableciéndola por la asignación por flota o tamaño de las embarcaciones, previa consulta obviamente al comité de manejo y a los consejos zonales de pesca. Y la segunda es implementar el régimen artesanal de extracción, o RAE, lo que además de regionalizar la cuota, permitiría su distribución por unidades de asignación, vale decir región, zona, flota, caleta, o incluso la cuota individual entre los actores que hoy día están presentes dentro de la pesquería. Yo creo que eso está... Sí, tal vez ahí hay un requerimiento interesante, que es el último, que se establece un requerimiento al Comité Científico Técnico, que es determinar los puntos biológicos
de la pesquería. Esta es una pesquería, entre comillas, relativamente nueva, todavía se está avanzando en sus estudios. Básicamente la regulación que tiene el establecimiento de una cuota global y obviamente el establecimiento del régimen respectivo en el que se encuentra, que es el de plena explotación. Aquí hay algunas recomendaciones con respecto a la FAO. Una de las más importantes que consideramos nosotros es la relación al cambio climático. Nosotros acabamos de llegar de San Antonio. Los pescadores nos han manifestado que ellos observan un desplazamiento de la pesquería hacia el sur. Lo vamos a ver más adelante. Desconocemos las razones que fundamentan este desplazamiento, solo podemos constatar una mayor presencia en las capturas del recurso. Por lo tanto, aquí hay un efecto de cambio climático que está haciendo que esta distribución o las regiones que tenían mayor desembarque de estas pesquerías pudiera modificarse esta realidad en el corto o tal vez en el mediano plazo. Está establecido ahí que dentro de los instrumentos internacionales pertinentes no existe todavía un sistema único de acceso a las pesquerías ni de asignación de los recursos que pueda aplicarse en forma universal para todos los casos. Por lo tanto, hay que entender a observar las realidades locales como un elemento importante. La pesquería en la situación, en el caso de la región de los ríos, ahí está la distribución de la flota. Tenemos un total de 478 embarcaciones. Ahí están establecidas las clases que están de las embarcaciones de acuerdo a las esloras que están definidas para cada una de ellas. Bueno, inscritas en la región hay 108 para la jibia en particular, 193 distribuidas por cada una de sus clases, y no inscrita un porcentaje alto todavía de 285 embarcaciones, lo que equivale al 60% de la flota de nuestra región que no está inscrita o no alcanzó o no pudo inscribirse en el momento del cierre respectivo del registro. ¿Flota total de la región? Claro, de la flota total de la región que podría estar orientada. ¿Por qué ese interés? De mostrarles un poco cuál es la... Oh, perdón. Se fue la... Ahí. Ese cuadro nosotros quisimos reflejar allí un poco cuáles son los desembarques que tenemos hoy día en la región. Ustedes observan que la mayoría de las pesquerías importantes, como el caso de la sierra, han tendido un poco a la baja. En el caso de la raya y del congrio dorado, en donde estamos en una situación bastante compleja que explicaremos un poquito más detalladamente. Si bien es cierto, tenemos una pesquería con un alto nivel de desembarque, que es la sardina común. Esta es una pesquería que está focalizada en un grupo muy menor y específico de embarcaciones con el segmento mayor de la... Son toneladas, ¿no? Sí, toneladas, están todas en toneladas. Y el resto de las pesquerías son prácticamente insignificantes. Ahora, si observamos el desembarque en el caso de la jibia, en lo que lleva del 2017 hemos desembarcado más de lo que se ha desembarcado en la totalidad del 2009 al 2016. O sea, evidentemente esto ratifica lo que yo señalaba de que hoy día tenemos una presencia activa de la jibia en la región. Lo hemos visto además con el desplazamiento de los poderes compradores a esa zona y el desarrollo también de nuevas líneas de proceso que se están realizando por algunas plantas en la zona. Por lo tanto, lo más probable, como decimos ahí, hoy día la jibia... Claro, la jibia se transforma hoy día en... Claro, esos son datos hasta el 24 de abril. Hoy día la jibia se transforma en la pesquería más importante que tiene la región de los ríos para... Claro, afortunadamente lo tenemos y eso es un elemento súper relevante. Esta es una pesquería que apunta al pescador de la embarcación tipo bote, es decir, a los pescadores con mayores carencias productivas, económicas y sociales, por ende. Aquí están el número de embarcaciones que están operando en la jibia. En el caso de la segunda clase es la que observamos el mayor número, con 15 embarcaciones. Aquí está el detalle de las embarcaciones que están hoy día operando en la región. Y nuestras propuestas están enfocadas primero que
el comité de manejo, en el caso particular de la pesquería de jibia, debe tomar en cuenta el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es un elemento súper relevante que nosotros observamos sobre todo en la presencia de este recurso en la zona. Nos oponemos a que se aplique una distribución de fracción artesanal de la cuota por región por el momento, porque evidentemente hay algunas regiones que, como el caso de la nuestra, estamos recién empezando a hacer el esfuerzo y lo más probable es que las regiones que tenían más historia en el esfuerzo empiecen a disminuir por el desplazamiento de la pesquería. Por consiguiente, también nos oponemos a la implementación del régimen artesanal de extracción, porque esto implicaría una muerte de la historia, es sacarnos una foto y de acuerdo al esfuerzo pesquero que tenga en ese momento una determinada región, puede quedar con una cuota que en algunos casos puede quedar subestimada o sobreestimada respecto a la realidad presente. Proponemos, en el caso de que se complete la cuota artesanal, se pueda incrementar la cuota global en consideración a que consideramos que la pesquería todavía es una pesquería sana, con un nivel de explotación razonable, que se ha manejado de manera oportuna, a diferencia de otras pesquerías en el país. Por lo tanto, esta es una pesquería que se puede seguir manejando bastante bien en el transcurso del tiempo. Proponemos que el plan de manejo de la jibia dé cuenta de los problemas de inscripción de las embarcaciones que están operando y hacen el esfuerzo hoy día en la región. Tenemos evidentemente un problema de registro, es decir, tenemos un número muy reducido de embarcaciones que están operando y un número muy mayor que están dispuestas a operar y que hoy día se transforma en una alternativa económica y productiva interesante. Proponemos que se realice un proyecto de investigación para poder cuantificar y regular el esfuerzo pesquero y proponemos que la jibia se incorpore al reglamento, a la resolución número 1700 que regula los artes de parejos de pesca, estableciendo básicamente la potera como el arte de pesca regulado y tradicional en la pesquería. Y las últimas tres, bueno, que la pesquería de la jibia por sus volúmenes de captura y precio de venta se puede convertir en una pesquería o la alternativa, prácticamente es la alternativa de diversificación productiva que enfrentamos en el caso de la 10ª región. Hoy día también sucede lo mismo en el caso de la 9ª, de la 10ª región, incluso de la 11ª región de Aysén, ya que está aquí el diputado Fuentes. Nuestra región cuenta con puntos de desembarque y de infraestructura adecuada para el proceso de este tipo y el desembarque de este tipo de recursos y permitir el transporte exclusivo de jibia eviscerada, tanto a bordo de las embarcaciones y en el transporte terrestre en conformidad a la normativa sanitaria vigente. Bueno, los motivos no creo que valga la pena mucho detallarlos, ya están de alguna manera señalados y yo creo que ahí en síntesis, presidente, están, salvo que hoy día la jibia es una pesquería interesante, tiene un mercado interno y un consumo nacional también interesante, hay herramientas de fomento del Estado a través de la Corfo, ProChile y otras que están promoviendo la agregación de valor a este producto. Un caso interesante es lo que ocurre en la 4ª región, en el caso de la 5ª región, San Antonio, Valparaíso, y también en el caso de la 4ª región. El desarrollo de nuevos proyectos con mayor valor agregado a lo que se está haciendo hoy día y evidentemente un interés de la población por consumir este tipo de alimentos que son bastante sanos. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias por la exposición. Se ofrece la palabra. Diputado Ulloa. Muchas gracias, presidente. Primero, excusarme, llegué un poco tarde, pero alcancé a escuchar parte de la exposición y estaba revisando los antecedentes que nos están entregando FIPASUR. Primero, claramente entender que la jibia hoy día se ha transformado en tal vez la especie que está generando mantención al menos de gran parte de nuestros pescadores artesanales de extracción. Presidente, dado que está la autoridad marítima, perdón, la autoridad de pesca, me interesa básicamente un tema que ellos plantean, los dirigentes nos han planteado. Y dice relación con los porcentajes, presidente. Lo que pasa es que la ORP, ¿no es cierto?, trabaja sobre la base de la historia. Y a mí me parece, presidente, no quiero mal calificar, pero me parece un error, voy a decirlo así,
me parece un profundo error que nosotros estemos con cuotas que objetivamente son distintas del Perú y particularmente de otras potencias que están capturando fuera de la zona económica europea, perdón, de la zona económica exclusiva, disculpe, y objetivamente, ¿no es cierto?, si se llegara a imponer el criterio de establecer cuotas en la zona, ¿no es cierto?, de la ORP, nos va a tocar un porcentaje muy bajo. Y por lo tanto yo siento que lo que exponen los dirigentes no solo es razonable, sino que yo creo que es vital comprenderlo en esa mirada, en la mirada macro, porque de ello depende en buena parte la estructura de, en este caso, de la economía pesquera a partir de este recurso. Entonces, presidente, yo quisiera que la autoridad que se encuentra aquí, que es el Servicio Nacional de Pesca, nos diera una mirada, nos entregara un antecedente, porque yo vuelvo a repetir, presidente, yo tuve la oportunidad preciosa hace algunos años atrás de ir a una de las reuniones cuando se está estableciendo la ORP. Y lo que quedaba meridianamente claro es que era necesario establecer una regulación en el único lugar del mundo, el único mar del mundo que no estaba regulado. Y nosotros todos dijimos, ok, vamos a esa regulación. Lo dijeron todos, los representantes artesanales, andaban representantes de la industria, nuestra Cancillería, nuestros especialistas, pero todos concordamos en que lo que buscábamos allí era fundamentalmente establecer, ¿no es cierto?, que la historia se impusiera y que no quedáramos bajo en materia de capturas. Y yo creo que hoy día con lo que estamos haciendo, porque supongo que nuestras autoridades se dan cuenta que estos porcentajes aplicados de la manera que se están aplicando, que no están en concordancia con el caso concreto del Perú y de China, por otro lado, nos están claramente lesionando en materia de intereses. Y yo creo que estamos hablando del interés nacional, ¿eh? Ni siquiera el interés de los pescadores artesanales, estamos hablando del interés nacional. Y por esa razón yo quiero hacer esta pregunta, y más que una pregunta, junto con la pregunta, mejor dicho, quisiera que las autoridades entendieran esta mirada, porque yo considero que, repito, los intereses nacionales están en riesgo. Gracias. Muchas gracias, colega Iván. Diputado Flores, Núñez y Hernando. Diputado Flores. Gracias, presidente. Quiero saludar a los dirigentes de la pesca de la región de los ríos. Gracias por el esfuerzo de llegar hasta acá, pero además por presentarnos información que nos permite relevar una pesquería que no es nueva, claramente, pero que por algunas razones no eran del afán ni de los pescadores ni de los consumidores. Curiosamente, porque no olvidemos la explotación y la búsqueda de calamares, que son parientes cercanos de esta especie, y que hoy día comienzan a escasear. Y sin embargo este gigante estaba en nuestros mares, pero no eran del apetito aparentemente de nadie, hasta que, como en otro orden de cosas, cuando las cosas escasean se valoran. Cuando las cosas escasean no solamente sube el precio, sino que sube el esfuerzo para estrujar hasta la última gota el mar o quienes producen estos recursos y estas riquezas. Bueno, estamos en presencia exactamente de lo mismo. Estamos en presencia de un agotamiento de nuestro mar, estamos en presencia de un cambio climático que no solamente nos va a hacer cambiar de conducta, sino que va a hacer cambiar la conducta de todas las especies vivas del planeta, incluyendo por supuesto las del mar, y eso, como lo saben los demás también, porque si lo supiéramos nosotros solo lo aprovechamos, pero como lo saben los demás, y empezando por países tan grandes como los países asiáticos, obviamente los esfuerzos están intentando capturar primero. ¿Quién llega primero? Bueno, la jibia hoy día es un recurso abundante y ya lo han dicho nuestros dirigentes. Sin embargo, hay que actuar con sapiencia y hay que actuar con lo que no hemos sido capaces de actuar en el buen manejo de otros recursos que hoy día los tenemos no solamente en plena explotación, sino que en una situación de riesgo, como son la mayoría de las 45 pesquerías que nos ofrece el océano. Bueno, entonces llegó el momento de actuar, llegó el momento de ser equilibrado en esta captura, llegó a ser el momento de ser respetuoso con la especie
de entender lo que está pasando con el cambio climático y el desplazamiento de esta especie hacia el sur, y el desbalance que hay en la decisión política y la decisión técnica, y mezcladas ambas, las decisiones técnicas y las decisiones políticas, de distribuir cuota captura. O sea que cuando aquí tenemos 3 regiones que se reparten este capital natural y que tienen el 99,5% de la extracción, a mí me preocupa. Y me preocupa porque eso no es justo para las regiones, y no solamente con esta especie, sino que también con otras. Y ya en unos días más, señor presidente, por su intermedio, estaremos escuchando la propuesta de la región de Los Ríos en términos de que hay otras especies que tienen un desove distinto, que tienen un comportamiento distinto y hoy día están metidos en la misma macrozona. Y por tal razón, entonces, se mueven dentro del territorio de la macrozona con exclusividad, y si no se capturan al revés de otras especies, se mueren, no le sirven a nadie. Hay que ser equilibrado. Bueno, en este caso, presidente, estimados colegas, yo creo que aquí hay recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta. Hay conclusiones de trabajos que se han venido recopilando y haciendo que deberían ser tomados en cuenta. De tal manera que yo pido, presidente, colegas, que esta no sea solamente una exposición más de un grupo de dirigentes, sino que de verdad genere una condición distinta de decisiones técnicas y decisiones políticas por parte de la autoridad del Ejecutivo, y qué bueno que esté aquí acompañándonos nuestro director nacional de Sernapesca, ¿cierto?, para que efectivamente considere lo que los pescadores de la región están planteando. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado colega Núñez. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los pescadores que hoy día nos visitan. Y yo primero hacer una pequeña reflexión respecto al debate que surge, sobre todo imaginarse o tratar de pensar del conocimiento que tiene uno, cómo puede desarrollarse esta actividad, o podemos llamar incluso esta industria la jibia. Una posibilidad es decir, tenemos jibia, no sabemos hasta cuándo, porque eso es importante decirlo. No hay estudios científicos que nos digan si la jibia llegó a Chile para quedarse, o va a desaparecer o va a cambiar su comportamiento. Yo entiendo que eso es como un consenso de lo que nos ha informado, ¿no? De hecho hay un estudio pendiente, bueno, yo tengo otra versión del tema, digamos, hay un estudio pendiente, la subpesca, que nos permite avanzar en eso, pero en ese contexto entonces yo he escuchado mucho cuando converso con los pescadores de mi región este tema, el que ellos me dicen: diputado, acá el problema no es capturar más jibia, y me dicen, por eso a nosotros no nos complica no capturar toda la cuota. Yo pensaba lo contrario, que el punto era capturar toda la cuota y pedir más. Me dicen, no, a nosotros nos interesa el precio y cómo la vendemos. Entonces, cuando ustedes dicen acá, la jibia nos da tremendas oportunidades por la vía de incorporar valor agregado, por la vía de diversificar el producto, yo creo que esa es como, en mi opinión, la gran oportunidad que da la jibia. Si sacamos jibia a gran escala, pensando en venderla a un precio, digamos así, a granel, probablemente los precios se nos van a caer. Y aunque saquemos el doble o el triple, no va a tener rendimiento. Yo no sé cómo operen los chinos, pero lo que sí quiero decir es que en la región, la mejor empresa, la que paga mejor la jibia, se llama en Coquimbo Villalegre. Yo entré a la planta de Villalegre. Y quiero decirles qué es lo que hace Villalegre con la jibia. Villalegre hace hamburguesas de jibia, hace papas fritas de jibia, hace anillas de jibia y la procesa. Y la vende a Brasil, la vende a Estados Unidos, la vende a diversos mercados del mundo, a Rusia, y sigue creciendo. Es la planta que mejor paga. ¿Por qué? Porque le pone valor agregado. Y no es una planta chiquitita. En periodo peak, 400 empleos. Pero le pone valor agregado. Si esa planta sacara jibia a granel y lo que enviara sería simplemente, no sé, el cuerpo, no tendríamos nada, y probablemente estaríamos, no sé, creo yo, en 5, 6, 7 años más permanentemente discutiendo cómo aumentar el esfuerzo pesquero y discutiendo que en algún minuto el recurso va a empezar a... ¿Y empresa nacional? Sí, nacional. Sí, son capitales nacionales. Sí. Va a empezar a hacer crisis. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es muy interesante esta posibilidad. Yo sé que en la región también se han hecho esfuerzos por el lado de Corfo. Creo que nos falta aún actuar, en mi opinión, con más decisión. Tenemos plantas de los pescadores artesanales que son interesantes en la cuarta, en la quinta también, y que son rentables. Por lo tanto, creo que ahí hay una posibilidad súper interesante. En función de eso, yo tengo mis dudas del camino o de estas posibilidades que se abre de regionalizar o del RAE. Yo sé que en la región de Coquimbo hay una discusión entre los pescadores artesanales y ven algunos con interés esto, pero también se entiende, pero déjame terminar, pero también se entiende que tiene riesgo, ¿ya? También se entiende que tiene riesgo, y yo la verdad es que
creo que uno de los riesgos también de esto, por ejemplo, en el caso de la actividad industrial, es pasar a las licencias transables. Y que a mí me parece que sería fatal en el caso de la jibia, porque pueden terminar en manos de cualquiera. De cualquiera, y creo que eso no va en contra, por ejemplo, de esta política de valor agregado. En el sentido que ahí se puede tomar con esta dinámica granel. Entonces, yo tengo serias dudas de si este es el mejor camino o no. No hemos tenido el tiempo, yo por lo menos, de reunirme con los pescadores de allá para poder conversar en detalle, pero sé que es un tema que ha surgido. Y yo sí creo que hay un tema que los une, que nos une a todos, los que por lo menos con los pescadores que yo he trabajado de todo Chile que sacan jibia, incluido ustedes. Y que es el terminar o establecer esta norma de la potera como arte de pesca. Yo presenté con el diputado Víctor Torres de acá de San Antonio un proyecto de ley al respecto, que nunca ha sido tramitado en esta comisión. Yo le pido, presidente, que evaluemos la posibilidad de tramitarlo, porque yo creo que efectivamente es un camino de solución, y sé que esto tiene un flanco abierto. Y es la situación que siempre discutimos de qué va a pasar con la industria pesquera en la octava región. Y yo lo que le quiero decir a los colegas que Villalegre es una empresa grande. Y Villalegre le compra toda la jibia a la pesca artesanal. Y yo me reuní con el gerente de Villalegre y le pregunté, tú, ya que dependes de la jibia, ¿no has pensado tener barcos de arrastre? No. A mí, para hacer valor agregado, la jibia que me sirve no es la jibia de arrastre, es la que me venden los pescadores artesanales. Enterita. Por lo tanto, ese mismo ciclo, yo lo llamo virtuoso, en lo cual la pesca artesanal le vende a la industria, se puede llevar a la octava región. Y en el caso de lo que sabemos que pasa con los meses con climas complejos, en Japón hay tecnologías en que lanchas han puesto sistemas mecanizados de potera. Y las lanchas tienen una capacidad mucho mayor que un bote, y por supuesto que eso permite mantener niveles mayores de captura. Entonces, y esas lanchas perfectamente pueden ser propiedad de cooperativas de pescadores artesanales en que el Estado las apoye, para que no estemos dependiendo de un privado. Entonces, yo lo que quiero decir, presidente, con esto termino, es que, en mi opinión, tenemos posibilidades de hacer algo muy novedoso con la jibia, pero tenemos que no cometer los errores que se han cometido con las otras pesquerías, y creo que la discusión o la tensión entre pescadores artesanales de una u otra región tenemos que dejarlas de lado y más bien pensar una política nacional. Y en esa política nacional yo estoy seguro que va a haber jibia para todas las regiones de Chile vinculada a la pesca artesanal. Eso, presidente. Muchas gracias, colega Marcela Hernando, por favor. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a las autoridades y a los dirigentes. En la segunda diapositiva que mostró el profesional, uno ve que actualmente se están retirando o capturando 200.000 toneladas de jibia. Y en el caso de que se fijaran las cuotas, dice que nos correspondería entre el 17 y el 20%. Ese 17-20%, ¿a cuántas toneladas asciende? 1 millón de toneladas. Ah, no, ahí está, 176.000 toneladas. 176 más las 200 que ya tenemos. No, total. No. Ah, serían menos entonces. Bajaríamos. Ok, gracias. Bien, le ofrecemos la palabra a nuestro director. Gracias, presidente, por su intermedio también. Saludo a todos los diputados de la comisión. Lo primero es decir que este es un recurso que fundamentalmente está dirigido a la actividad de consumo humano. Ya hay decisiones que incluso vienen del gobierno anterior, donde esto se destina y se prohíbe fundamentalmente la extracción en el ámbito de la harina de pescado. Por tanto, hay una decisión política que trasciende incluso los gobiernos de Estado de que esto en definitiva va destinado al consumo humano. Y esto tiene mucha lógica. Primero, porque si hoy día mira la realidad regional, lo que uno observa, particularmente en la cuarta región, en la quinta región, esto es el sustento de buena parte de la actividad artesanal de los más pequeños y más modestos pescadores artesanales de nuestra zona. O sea, uno ve acá, por ejemplo, yo acabo de estar en Tongoy visitando la región del diputado, estuvimos con los empresarios de Villalegre y efectivamente las embarcaciones tienen 12 metros como máximo. Embarcaciones todas de madera que todavía retienen un proceso, por ejemplo, de mejora y de mejorar las condiciones sanitarias para resolver uno de los problemas que tiene esta pesquería. Por tanto, los pescadores plantean un tema que es bien esencial, por cuanto, por ejemplo, la posibilidad de que estas autorizaciones que ya existen respecto a embarcaciones que tienen el permiso de la pesca de pelágica es hoy día una cosa que va en un sentido contrario,
por cuanto la calidad del recurso que se captura por esta vía no tiene ninguna relación con aquello que se captura con potera y permite, entre otras cosas, la calidad que ha permitido que Chile pueda exportar hoy día a buena parte de los mercados del mundo este recurso. Chile exporta mayoritariamente este producto y el uso fundamental en la exportación, sin embargo, tiene hoy día en la política que está desarrollando encabezando la Subsecretaría de Pesca, en términos de aumentar la cobertura de consumo humano, este es un recurso que claramente puede ir orientado a cubrir esta deficiencia. Chile consume al menos de 8 kilos per cápita, el promedio mundial son 20 kilos per cápita, por tanto tenemos una deuda con nuestra ciudadanía en términos de salud, en términos de buena alimentación importante, que es incorporar Pero esto no se va a hacer en base al congrio, por poner un recurso cualquiera, o los salmones. Evidentemente tiene que ser hecho en recursos de bajo valor que permitan, por ejemplo, competir con el pangasius, con la tilapia, que hoy día nuestra población está también accediendo. Si uno quiere promover esto, evidentemente tiene que hacer sobre estos recursos de captura masiva y de alta calidad y de bajo costo. Por tanto, ahí hay un elemento en el planteamiento de los pescadores que desde el punto de vista nuestro nos parece que es extremadamente relevante, privilegiar el consumo humano en esta línea. Este es un recurso que lleva 10 años aproximadamente con niveles de extracción importantes. Partió con una pesca investigación con el gobierno coreano. Yo recuerdo ahí el temor que había los pescadores en ese minuto, porque se veían las embarcaciones y tenía como usaban potera, usaban unas tremendas lámparas que uno las veía mar afuera y podía trabajar. Pero sin embargo se fue construyendo y constituyendo en un recurso fundamentalmente artesanal. Este es un recurso que en ninguno de sus años ha completado el 100% de su cuota. Ese otro elemento que hay que tener presente. Evidentemente hay una capacidad que uno podría investigar y hay también alguna deuda en términos de la investigación. No, solo artesanal. Pero tiene que es importante esto porque tiene que ver con la realidad que mostraban los pescadores. Es que aquí el grueso está en embarcaciones de menores de 15 metros. Por tanto, la posibilidad de autonomía respecto, por ejemplo, en invierno, en temporadas es bastante más complejo. Y probablemente una de las líneas importantes sería desarrollar tecnología desde el punto de vista de la conservación de la jibia que permita ir a lugares más lejanos y poder también permitir que llegue en buena calidad y permitir por esa vía avanzar. Respecto al tema de la fiscalización, este es un recurso que tiene, como decía, un destino fundamentalmente el mercado de exportación. Yo no es queja, sino que solo un comentario. El Cernapesca no tiene un bote, por tanto el control está basado de la extracción, del desembarque y hasta la exportación. Y en este recurso en particular, la salida, el mercado de exportación es hoy día un punto de los más relevantes desde el punto de vista de la fiscalización. Y el control de cuota, digamos, va en esa misma línea. Respecto al cambio climático, hay antecedentes. La pesquería sigue siendo importante en Coquimbo. Hoy día el núcleo está un poquito más al sur, están en Caleta, Puerto Aldea, concentrados ahí en la extracción. Pero empiece a aparecer, por ejemplo, en la 10ª región, solicitudes de permiso para operar sobre la jibia porque está apareciendo en las redes, en las pineles, en las líneas de mano, que es la compota, para la extracción de este recurso. Por tanto, efectivamente, hay un desplazamiento en esa línea. Presidente, eso es lo que puedo comentar. Colega Flores, perdón, ¿no? Ulloa. Adelante. Presidente, yo hice una pregunta, me interesaría ver por lo menos la opinión. Por lo menos la opinión. Segundo, tener presente que efectivamente estamos frente a una especie que en un primer momento era desechada, estaba considerada como una plaga. Me recuerdo perfectamente eso. Ahora, respecto de, mire, los que somos de lugares con mar, los que somos de puerto, recordamos, yo de niño chico recuerdo las grandes varazones en Talcahuano de Jibia, esto ha sido, pero en la Santa María, en Talcahuano, esto era una cuestión tremenda, ¿no? Nos dejaban las orillas bastante contaminadas, esa es la verdad. Y sí recuerdo que era cíclica.
Cada cierto periodo, cada ciertos años llegaban estas cosas y ahí quedaban, en fin, esto lo recuerdo desde muy niño. Entonces, estamos hablando de una especie que, considerada una plaga, hoy día se ha transformado en un elemento esperanzador. Entonces, a mí lo que me interesa es que, por último, presidente, usted solicite que venga alguna autoridad que nos dé a conocer la situación frente a la ORP, porque yo creo que el planteamiento que nos están haciendo los dirigentes es completamente razonable. Ahora, ojo, la verdad es que yo creo que bajo la administración anterior se dejó claro que era de consumo humano, se dejó claro que era un 80% para el mundo artesanal y un 20% para el mundo de la industria. Yo creo que hasta aquí en eso no hemos tenido problemas, pero sí me interesa la visión ahora desde el punto de vista país. Yo creo que los dirigentes han sido súper razonables para hacer un planteamiento que es de lógica simple. Y esta lógica simple es, bueno, pretendemos ser una potencia alimentaria. Bueno, ¿cómo vamos a ser potencia alimentaria si estamos entregando parte de nuestros intereses nacionales? Eso es lo que están planteando ellos. Yo me sumo a ese planteamiento, lo encuentro correcto. Y me gustaría tener claro respecto de aquello, porque en síntesis esto es exactamente lo mismo, presidente, que nos ha ocurrido cuando vienen los dirigentes del norte, de la zona limítrofe, y nos dicen, mire, lo absurdo, fíjese que nosotros estamos con todas las exigencias, ¿no es cierto?, de nuestra ley para no capturar, y 2 metros más allá están capturando como locos otras especies. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa mirada. Si no tenemos esa mirada, yo creo que nos estamos equivocando. A lo mejor falta compatibilizar, yo lo he conversado con algunos legisladores del Perú, falta compatibilizar una mirada común, porque hay que decirlo también con todas sus letras, cuando Perú hace veda, la hace con todo y la respetan todos, no hay discusión, ¿ya? Y nosotros no estamos en veda. Cuando ellos la hacen, nosotros no estamos en veda. Entonces yo creo que ahí a lo mejor también nos falta un poquito más de conversación común, pero lo que no resulta lógico es que nosotros de alguna manera nos autocensuremos respecto de el número de capturas. Porque si bien es cierto, yo puedo tomar las frases del colega Núñez que dice, mire, démosle importancia a cuántos son, ¿no es cierto?, cuánto es No, estoy hablando de la mancha, cuánto es la biomasa, pero una cosa distinta es ver lo que estamos haciendo exactamente al lado. Entonces, yo creo que ahí, sinceramente, presidente, las personas que hacen esta pregunta, en este caso, este grupo de pescadores, yo sinceramente siento que tenemos que darle una respuesta. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Su nombre para que quede... Gracias, presidente. Leandro Espinosa, secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales de Amargo Corral, Comuna de Corral. Primero que nada, agradecer profundamente la invitación a exponer este tema que sin duda es muy relevante para nuestra región en el sentido que el cambio climático nos está abriendo una nueva pesquería en nuestra región. Lo que quiero decir que lamentablemente nuestra fuerza pesquera en el país como pescadores artesanales, si no hemos cumplido esta cuota, no es por falta de pescadores artesanales, es falta de inscripciones abiertas para que puedan tener este recurso. Si nos vamos un poco a la historia, la jibia en nuestra región apareció en el año 2001 o 2000 aproximadamente. Ya estaba presente. Hubieron varazones grandes 2008, 2012, 2013 aproximadamente. Pero cuando se cerró el registro en el año 2012, desde la 14ª región al sur, la gran mayoría de la flota de la segundo rango, entre 8 y 12 metros, estaba orientado hacia otras pesquerías, principalmente congrio dorado, mantarraya, peje gallo y otros tipos de especies que principalmente eran espineleras. Hoy en día vemos que, si vemos en el rango de quiénes son las embarcaciones que no están inscritas, es ese rango, porque están hacia otro producto. Y cuando se volvió a abrir una pequeña ventana, en 2014, las embarcaciones de menor escala, bajo 8 metros, estaban operando sobre otro recurso, que era la sierra, que lamentablemente hoy en día
también estaba un poco escaseando, y vemos como mucha embarcación de nuestra región, más de 400 embarcaciones. ¿No puedes colocar la diapositiva, por favor? Otra. Ahí está. Ahí está. Si vemos una cantidad de 478 embarcaciones inscritas en nuestra región, en menores de 8 metros solamente tenemos 108, quedando 194 sin la especie. Y de 47, de 8 a 12, de 112 quedan 65 sin la inscripción. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban operando en otra especie. No se interesaron o no supieron, decididamente. Hoy en día nosotros creemos que es necesario poder abrir el registro, pero abrir un registro que sea mesurado, en el sentido de que podamos tener nuevos actores, pero actores con historia. Que no sean actores que vieron la oportunidad, invirtieron y hagan el esfuerzo, sino que toda esa embarcación que tengan RPA mucho antes, desde que se cierre el decreto en el año 2012, pueda volver a reinscribirse. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo historia desde mucho antes, pero en otra especie, y no tuvieron la oportunidad. Nosotros le pedimos a que se estudie el Servicio Nacional de Pesca y lo estudie la Subsecretaría de Pesca, de poder abrir el registro a todos los pescadores artesanales con un RPA anterior al año 2012. ¿Al año 2000? Al año que se cerró, al año 2012. Marzo 2012 creo que se cerró. Sí, yo creo que es una posibilidad de poder darle trabajo a las demás embarcaciones. Principalmente, yo les digo, son 15 embarcaciones en mi caleta, antiguas, espineleras, quedaron 6 sin inscribirse. Y son embarcaciones entre 8 y 12 metros, que hoy en día no pueden operar. Claro. Y pasa en muchas otras caletas. Y va a pasar, y va a seguir pasando en la 10ª región, que es exactamente lo mismo. Porque estaban orientados principalmente a la merluza. Y yo creo que tenemos la oportunidad, pero si queremos que el país crezca, que el país pueda también ser una potencia económica, tenemos que desarrollar esta pesquería, pero desarrollarla con una normativa, desarrollarla con intereses, pero orientadas a la sustentabilidad y además con estudios serios de parte de la autoridad. Gracias, presidente. Sí, señoría don Marcos. Gracias, presidente. Hay que pagar ese micrófono. Gracias, presidente. Sí, la preocupación nuestra tiene que ver varias cosas, y algo que también dijo el diputado Núñez, pero hay dos fechas importantes, o una fecha importante, que es el 31 de diciembre del 2019. Y esta fecha, ¿por qué es importante? Porque el cierre del registro actualmente está hasta diciembre, 31 de diciembre del 2019, y el fraccionamiento entre artesanales e industriales también está hasta el 31 de diciembre del 2009. Por lo tanto, del 2019. Por lo tanto, ¿qué decimos nosotros? Dejemos stand-by, ¿cierto?, el famoso RAE hasta esta fecha, ¿cierto? Y dejemos que las regiones puedan hacer algo de historia. Ahora me pregunta, y que se la ha hecho a algunos dirigentes de regiones que pescan más, ¿cuál va a ser nuestra defensa cuando llegue el 31 de diciembre del 2019 respecto al que está sentado a la otra mesa, al sector industrial? Si el sector industrial me va a tirar sobre la mesa, mire, en todos estos años, por eso yo he puesto ustedes no han pescado toda la cuota, no hemos sido capaces de pescar la cuota. Y por otro lado, como dice Leandro, tenemos embarcaciones o pescadores que se están muriendo de hambre porque no tienen la capacidad, la posibilidad de poder pescar, porque no tienen la jibia inscrita, y hablemoslo derechamente nomás, están pescando igual, declarando por otra embarcación. Digamos las cosas como son. O descargando en otra región. Claro, exacto, o descargando en otra región. Entonces aquí hay un problema y hay que tratar de solucionar, tal como lo decía Leandro. Y diputado Núñez, yo le encuentro la razón a usted, pero yo creo que aquí hay que montar a buscar nuevos mercados. Efectivamente, esa planta que usted plantea está excelente, me parece bien lo que está haciendo, pero hay que buscar nuevos mercados, y mercados para esto hay. Y el tema del valor agregado es súper importante. Mire, la pesca artesanal, yo fui consejero del Fondo de Fomento, ahí está mi presidente, mi expresidente. Entre el Fondo de Fomento y el FAP se han financiado alrededor de entre 8 a 10 plantas artesanales en el país. Y vemos que en este minuto la mayoría de ellas no está funcionando. ¿Por qué? Porque se crearon en el fondo, todos tenemos culpa. Uno, los pescadores que pedimos con el deseo,
no vimos, ¿cierto?, que teníamos que pagar luz, que teníamos que contratar gente, que pagar imposiciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado el Estado que puso la plata, ¿cierto?, también. Y ahora es re fácil decir, oiga, ustedes no supieron administrar o no supieron hacer la pega. Pero la Jibia nos está dando una oportunidad. Yo le decía, andamos pasados Jibia porque acabamos de venir de San Antonio, fuimos a ver una planta pequeñita, Puertecito, ¿cómo se llama? Puertecito, que está espectacular. Ellos hacen el proceso primario de limpieza y después se lleva a un frigorífico a hacer todo el tema de congelado, pero le dan pega a mucha gente. Y el pescador artesanal también está ganando un delta porque la jibia viene prácticamente sin ¿cómo se llama? Sin víscera. Por lo tanto, en vez de pagarle 250 pesos, le está pagando 300 pesos o 400 pesos. O sea, ahí ya hay un delta, ¿cierto? Y volviendo a lo que decía Leandro, muchas embarcaciones en su época no se inscribieron justamente porque estaban haciendo la sierra u otras pesquerías. Y en ese minuto la jibia estaba a 80 pesos. Por lo tanto, salir a pescar jibia no era rentable. Entonces, yo creo que todas estas cosas hay que sincerarlas y lo que hay que hacer... yo lo dije el otro día en una reunión con el secretario, pero aquí no lo voy a decir. Un titular de una película, como me puse como Chile, si usted me da la autorización, presidente, lo digo, el titular de una película chilena que se llama El Rey de los Hueones. Por si lo vemos en el contexto internacional, está pescando China una gran cantidad, está pescando Perú una gran cantidad, y nosotros nos estamos limitando con la cuota. Y una pelea entre artesanales e industriales. Cuando lleguemos, vuelvo a insistir, cuando lleguemos el 31 de diciembre del 2019 al nuevo fraccionamiento, los industriales nos van a tirar, ahí está, esto es lo que pescaron ustedes, querían el 80, no han pescado ni el 60. Ya. Gracias, presidente. Bien. Quiero hacer presente que parte importante de la flota internacional que opera del estrecho de Magallanes al sur. Y en Magallanes creo que no hay pesca artesanal de jibia. Por lo mismo que ustedes dicen, porque el cambio climático ha ido desplazando la especie hacia el sur y hoy día sí hay, pero nadie tiene registro. Entonces, obviamente que concuerdo como diputado de Magallanes en que pudiéramos analizar de qué forma abrimos la cuota o los registros, por lo menos para garantizar esa cuota que ya está entregada. Teniendo presente, obviamente, que aquellas que ya tienen cuota puedan crecer, pero también aquellas otras que no tienen registro, porque históricamente no tenían jibia, puedan acceder al recurso, aunque no hay historia. Pero cuando yo veo los 14, 18 barcos que hacen su transbordo de tripulaciones chinos y coreanos en el estrecho de Magallanes, con las luces prendidas pescando jibia, tengo que asumir que hay jibia. Y por lo tanto... ¿Por qué hacen el transbordo de tripulaciones allí? Porque hay facilidades aéreas para sacar la gente, que sea. Son mareas de 6 meses, pequeñas mareas. Bueno, pero el problema como ellos tratan a sus tripulantes. Entonces quisiera que pudiéramos tomar el acuerdo de oficiar a la subsecretaría, al servicio, a ambos, diciendo que la necesidad para que antes del 2019 se abran los registros para que la pesca artesanal pueda efectivamente cumplir con la cuota. Porque el esfuerzo pesquero que hoy día hay autorizado no es suficiente para cubrir aquella cuota. Si hay acuerdo... ¿Sí? Sí, no, es que sobre el punto yo no estoy convencido de cómo usted lo plantea. En contra si estoy proponiendo un acuerdo. Sí, pero te quiero explicar por qué. No, porque lo que yo quiero entender, o el tema para mí, a ver, yo hice, por ejemplo, un estudio de todas las embarcaciones con registro de pesca artesanal de jibia. Si no me falla la memoria, creo que eran más, bordeaban o se acercaban a las 10.000. No todas las que tienen registro están pescando. Ojo con eso. Entonces, también hay que tener cuidado porque en mi propia región hay muchas embarcaciones con registro de jibia, pero no están pescando jibia. En todas las regiones. Ya, es que yo lo quiero relevar porque entonces a mí me parece que, a ver, quiero ser franco en decirlo, yo tengo dos inquietudes. La primera, yo no comparto la idea que asignemos por región a priori los recursos. Yo no lo comparto, pero sí creo que nosotros tenemos que tener un criterio de sustentabilidad. Si nosotros abrimos los registros de la pesca artesanal hoy día en distintas especies, lo que vamos a tener es un boom de solicitudes y probablemente vamos a tener una sobreexplotación. El dirigente Corral, cuando habló de abrirlo, dijo en forma mesurada. O sea, él estaba preveyendo lo que puede ocurrir. Entonces, yo lo que quiero decir es que a mí me parece, sin querer oponerme a priori, para ser más riguroso, presidente, sin oponerme a priori, yo me gustaría tener el contexto global
para poder tomar un acuerdo, porque en mi opinión esto está vinculado a una política de Estado hacia la jibia que yo creo, y aquí me puede disculpar el director de Sernapesca presente, no tenemos. Pues yo creo que no tenemos una política de Estado hacia la jibia, tenemos definiciones que son, en mi opinión, muy generales y que nos permiten articular, y podemos incluir en eso las inquietudes que planteó acá el colega sobre las cuotas internacionales. Entonces, mi preocupación tiene que ver con que si no habrá que ordenar el registro de las embarcaciones, si no habrá que, en algunos casos, revisar qué embarcaciones no están haciendo la explotación de la jibia, y si no habrá también que, por ejemplo, proponer, en primer lugar, no solo abrir el registro, sino que resolver el tema de la arte de pesca, y si en ese contexto se resuelve, abrámoslo. Pero yo quiero decir que si nos vamos solo por el tema de abramos el registro y no abordamos los otros problemas, creo que no vamos a tomar la esencia del problema. Entonces, yo lo planteo como una inquietud, no, si por supuesto la Comisión lo acuerda, tiene todo el derecho, pero yo quiero plantear mi inquietud porque no es oponerme a priori. Yo no estoy por esta idea de que hay pescadores dueños de un recurso y no entra nadie más. Yo no soy de esa idea, pero sí creo que si nosotros abrimos esto en forma indiscriminada y no tenemos una política que ordene, lo más probable es que se nos produzca una rápida ¿cómo decirlo?, saturación, y que además probablemente, como por ahí escuché, sean propios los pescadores artesanales los que les sea más difícil incorporarse. Entonces, tengo mis dudas a priori con la propuesta. Eso, ¿podría volver a poner la lámina de los desembarcos, por favor, si es tan amable? El total, para ver cómo se ha cumplido históricamente. Como la sexta. Ahí está. Yo quiero ser presidente que yo no he planteado ni aumentar la cuota, ni cambiar la proporción, ni nada de aquello. Estamos diciendo que la historia, ahí está, dice que hay 583.000 toneladas en 5 años capturados, de un total posible de 779.000. O sea, hay un remanente de casi 200.000 toneladas que no se ha capturado, habiendo infinidad de embarcaciones disponibles para hacerlo, ¿ya? Eso yo no digo que eliminemos embarcaciones, digamos que abramos la posibilidad, ni siquiera por regiones, yo digo que todas puedan abrir para poder, no sé, tratar de llegar a ese límite, porque comparto plenamente lo que se ha dicho. La discusión que vamos a tener el 2019 de la industria va a ser, ¿sabe qué más? Los artesanales no han cumplido su cuota. Esas 580.000 toneladas, entreguen al resto. Eso va a ser, si es lógico que va a ser. Y aquí no sé quién va a estar disponible para hacer la defensa de la pesca artesanal, que aquí se ha hecho. Diciendo, no sé si está en la Comisión de Pesca, diciendo con la agresión, empezamos con la agresión. Diciendo, mire, aquí se planteó la oportunidad, se está pidiendo que se aumente la capacidad pesquera dentro del sector con las mismas cuotas, si no estamos pidiendo aumento de cuotas. ¿Ya? En todas las pesquerías hay barcos que no salen a pescar. No estamos planteando, yo soy el primer opositor a que se autorice la venta de cuotas. ¿Ya? Yo prefiero que el pescador salga a pescar y de eso viva. ¿Ya? Al igual que tú, o sea, eso no tengo ninguna duda. Pero hay pescadores que no optan por la jibia. Tengo anotado a Iván, a Ulloa y al subsecretario, al director, que los deseos se me escapan. Presidente, muy breve, porque aquí lo que tenemos es una propuesta concreta de los pescadores de la región de Los Ríos. No obstante, estamos en presencia de una decisión nacional, o sea, o más que presencia, de la necesidad de tomar decisiones de un recurso que hoy día está distribuido en todo nuestro litoral y que por sus características, por su abundancia transitoria y por lo que ya se ha descrito respecto del esfuerzo pesquero y del problema que hay con el registro de embarcaciones, claramente hay que tomar decisiones. Yo lo que planteo, antes de tomar, independientemente de que tomemos el acuerdo, presidente, y lo suscribo, del acuerdo oficial, es preguntarle al director de Sernapesca, porque en una de esas nos podemos ahorrar parte de la redacción, capaz que ya haya algo avanzado y oficiemos sobre lo que ya sabemos que nos informaron y sobre lo que nos tiene que informar el director. Gracias, presidente. Colega Ulloa, fuentes, el servicio. Gracias, presidente. Mire, dos cosas. Lo primero es que yo lo que haría sería consultarle al comité científico. Lo primero, una opinión, que nos diera una opinión. Yo creo que usted, presidente, tiene razón. Estamos aquí en una condición bien especial. Estamos hablando de una cuota que no se llena, que no es capturada. Y sobre esa base, el planteamiento que es lógico, es bueno, si estamos hablando de una cantidad importante de lanchas que no tienen el recurso, ¿no es cierto? Habría que ver una fórmula
que permitiera que se incorporaran un porcentaje que nos permitiera llegar a eso. ¿Cómo? Eso ya es un tema que no es nuestro, tendrá que ver en este caso la autoridad competente. Pero creo importante que al menos lleguemos a capturar lo que se nos ha asignado por cuota, que ya es bajo. Que ya es bajo. Y en ese sentido, yo, respecto de los planteamientos hechos por el diputado Núñez, yo creo que nosotros todos estamos claros. La ley de pesca es una ley que contempla, ¿no es cierto?, básicamente una política de conservación. La ley de pesca, o sea, no tenemos ni siquiera que estarlo mencionando nosotros. La propia ley tiene ese enfoque. Esa fue parte de las definiciones iniciales de la ley de pesca. Pero eso no significa que nosotros no comprendamos lo que está ocurriendo en la realidad práctica. Y por esa razón yo creo que es bueno meditar, estudiar, hablarlo también con el comité científico, hablarlo con las autoridades, porque creo que objetivamente estamos frente a un problema que puede ser y transformarse en la verdad presente, puede transformarse en la práctica en una camisa de fuerza. Si nosotros no logramos finalmente entender que afuera se está capturando con porcentajes muy superiores, vamos a tener una camisa de fuerza que finalmente no nos va a hacer bien. Gracias. Gracias, colega. Colega Núñez. Entiendo pero mira, yo solo decirle al diputado Llévano, lo cortés no quita lo valiente, pero quiero ser muy franco en decírselo. Mire, la primera y principal definición de la ley de pesca, en mi opinión, es que nació un acto de corrupción. Y yo de eso no me voy a olvidar. Entonces, creo que es un tema que uno no puede obviar, porque a mí que me digan que esta ley de pesca, como está hoy día, es sustentable y cuida los recursos marinos, yo eso por lo menos no lo comparto. Y quería volver a... Pero tengo derecho a opinar también, sí, y a usted escucharme aunque no le moleste lo que yo diga. Colega, por favor, eviten el diálogo entre ustedes. Sí, pues yo no lo interrumpí a él, pues él me interrumpió a mí. Sí. Presidente, entonces... Perdón, pero usted tampoco no le conteste, porque si no, no le puedo llamar la atención. Ya, muy bien, gracias, presidente. Bueno, y entiendo que... Mira, yo de lo que conozco del tema, y lo he conversado harto con los pescadores artesanales, por eso quiero insistir, ¿ya? La mirada que hay en la región de Coquimbo, y entiendo en la coordinadora de la pesca de Jive, que ha tenido varios conflictos, es que que capturar toda la cuota perjudica a la pesca artesanal. Esa es la mirada que a mí me han entregado los dirigentes de la coordinadora. Quiero explicar por qué. Y lo que me dicen a mí, pues yo también, igual que ustedes les decía, pero capturen todo. No me decían. Por eso todos los años no se captura toda la cuota, es algo consciente. Y me decían porque, por el lado del volumen, si capturamos mucho, baja el valor. Era un análisis de ello en relación a la experiencia práctica. Ahora, como de esto, por supuesto que uno puede tener más de una opinión. Y como de esto, por supuesto que lo que yo también entienda, lo que me informan a mí, puede ser discutible. Yo lo que propongo, presidente, es que invitemos al Comité de Manejo de la Jibia, para que puedan exponer su mirada sobre este tema, y en ese contexto, para mí, va a ser más fácil poder tomar un acuerdo informado y teniendo las dos miradas, sobre la base que yo comparto, la inquietud que plantean acá, de que el mejor camino, en mi opinión, no es ni regionalizar ni RAE, y yo sí soy un convencido que de esta actividad pesquera hay que sacar a la pesca de arrastre. Y lamento que en eso no tengamos ni como gobierno ni como pescadores artesanales la decisión para poder actuar. Insisto y vuelvo a decir que hay un proyecto de ley planteado sobre el tema que nunca ha sido discutido por esta comisión. Eso, presidente, gracias. Para que no quede como que si esta comisión no quisiera discutir el tema. Yo quiero hacer recuerdo de que nosotros en la comisión priorizamos los temas a discutir y ese tema no fue priorizado por ninguno. Y el diputado Núñez es parte de la comisión permanentemente. Disculpe, pero yo lo planteé ahora que la comisión no quiso... Perdón, no me interrumpa a mí ahora. Es re incómodo para mí llamarle la atención a usted cuando me está interrumpiendo a mí, no lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, y que además habíamos conversado previo a la reunión, que una vez que discutamos el proyecto que pusimos en tabla, yo le señalé a usted que podíamos poner el segundo lugar en la potera donde estamos todos de acuerdo. ¿No? Aquí puede quedar la sensación que no estamos de acuerdo, no, si estamos. Pero el proyecto, cuando se definieron los proyectos discutidos por esta comisión, nadie lo puso en primer lugar para que lo discutamos. Así de simple. Ni yo, ni Núñez, ni nadie. Se nos olvidó. No, perdón. Yendo al segundo punto, yo estoy diciendo lo siguiente, yo estoy pidiendo que oficiemos pidiendo aquello. Nos vamos a tomar la decisión de hacerlo, por favor. Si el servicio tendrá que respondernos, decir, mire, el comité o el comité 8 o el comité de manejo del científico, o hay otras decisiones tomadas. O sea, me sorprende reaccionar ante una carta que se quiere enviar de esa manera.
más aún cuando se dice que en el fondo se comparte el contenido. Entonces es extraño, por decirlo menos. En la medida en que no hay acuerdo, no tiene sentido que estemos mandando comunicaciones para intencionar una política, porque lo que ustedes han dicho acá no es distinto a lo que nos han dicho toda la gente que se dedica a la jibia. No es distinto, ¿no? Podría tratar de revisar las actas si quieren, pero aquí nadie ha venido a decirnos que quiere pescar arrastre, nadie ha venido a decirnos que quiere desmenuzar jibia, venderla en paquetes, ¿no? Todos quieren valor agregado, en fin, incorporar nuevas naves al esfuerzo, porque ahí está la realidad, si esta realidad no lo estamos inventando en esta comisión. Director Burgo, lo ofrezco la palabra. Muchas gracias. Pero, perdón, diputado Fuente y diputado. Que solo para... Muy breve, porque quizás pueda servir para la discusión. No me voy a pronunciar respecto a la cuota, a la ORP, porque no me corresponde, pero sí respecto a los temas de los registros. Yo entiendo que hay un planteamiento, son dos planteamientos que se están haciendo. Uno tiene que ver con probablemente con realidades de regiones que son distintas. En el caso de la quinta región, de la quinta a la octava, es una pesquería que ya está consolidada y el acceso ocurre mediante la creación de cupos una vez que las caducidades operen y se van reemplazando. Pero tenemos un problema y que tiene que ver con precisamente la inquietud de los pescadores y lo que planteaba don Marco Ide, es que cómo, por ejemplo, una pesquería que aparece en una región, y quiero poner el caso de la pesquería del atún en la 10ª región, una pesquería nueva donde ninguno de nuestros pescadores tiene registro y por tanto pescarla es ilegal, y por tanto no se puede hacer historia, y por tanto si uno quisiera y está disponible, y el problema del Cernapesca es que cuando están ahí, ¿qué hago con esto? Entonces el segundo problema tiene que ver con cómo para aquellas pesquerías que no son tradicionales y que aparecen en forma oportunista o temporal o son nuevas pesquerías, existe una posibilidad de acceso para estos pescadores artesanales que, como bien planteaba el dirigente, en esa época no existía esta pesquería, no había. Entonces, lo que estamos trabajando es la posibilidad de tener que, todavía no resolvemos si es ley o probablemente sea más bien de medida administrativa de reglamento, es poder permitir que la pesca incidental, la pesca de oportunidad, pueda ser registrada por los pescadores. Pero hay que poner un límite, porque precisamente el riesgo es lo que plantea el diputado Núñez en términos de que por esta vía pueda masificarse en forma muy importante. Pero tenemos un problema. Es que, por ejemplo, si la pesquería del atún o la pesquería del bonito, que en la 10ª región se desarrolla, no tengo ningún pescador inscrito. Y si yo quiero inscribir a aquellos que efectivamente han ejercido la actividad, no tengo cómo. Y yo lo único que tengo que hacer es abrir la puerta y entran todos. Entonces, ese es un nudo que yo creo que es muy importante resolver. Nosotros esperamos proponerle al señor subsecretario una modificación en el reglamento, en la 3115 en particular, para poder tratar de corregir esta dificultad. ¿Algún plazo? No, Mateo. Para proponer. No, nosotros estamos trabajando, esperamos dentro de este semestre poder presentar la propuesta a la subsecretaría. Tiene que hacerlo yo. Colega Iván Fuentes. Y después el señor Ide. ¿Ah? Sí, no, pero dice primer semestre. Sí, mire, ¿sabe qué? Qué bueno que FIPASUR, saludar a los dirigentes, por supuesto, a su equipo técnico, qué bueno que traigan este tema a la mesa. ¿Por qué? Porque hemos conversado y tenemos, encrucijadas que la ley nos pone. No nos permite, la ley, por ejemplo, la persona que tiene sus buenos años, me pasa con el registro de la merluza en Aysén. Una persona que tiene 70 años, resulta que no va a ir a la merluza. Es una pega más de combate, un poco más difícil y hay que luchar contra todo aquello. No le podemos hacer el quite al temporal porque si calaste después tienes que ir a levantar, estás jodido, tienes que hacerlo. Salga como salga, tienes que meterte a medio y entonces, claro, se hace un poco más difícil para aquel combatiente que era un súper pescador pero que hoy día el peso de los años no le permite laburar como antes. Entonces, pero sin embargo está capacitado a pesar de esos 67, 70, está capacitado para hacer otras pegas.
ir a la jaiba se cala, se cala la trampa, ir a la centolla, se hace otro tipo de trabajo en donde sí, yo puedo dejar mi trampa y si hay temporal, bueno, esperaré que calme y voy a levantar igual. Y entonces ellos sí pueden hacer esa pega. Pero ¿por qué están impedidos de hacerlo? Porque resulta que, y ese, ¿sabes qué más? Yo no voy a ir a la merluza. Que podría ir mi nieto, o podría ir mi hijo. No voy a ir. Entonces, no le puedo pasar el registro de la merluza a mi hijo o a mi nieto, porque si yo cedo el registro, tengo que cederlo en su totalidad. Y en ese escenario hay una encrucijada, director, que podemos trabajarla con el subsecretario de Pesca. Creo que por allí podemos resolver buena parte. ¿Por qué? Tenemos un gran problema. Tenemos todos los pescadores de la sub-23 para arriba, 23, 25, 27, 30, 33, que son los hijos de los pescadores, que no pudieron estudiar porque no teníamos un esquema de educación donde se cayeron los internados, después era la cosa de las residencias familiares, que no cubrieron la necesidad, los cabros volvieron para la casa. ¿Y para dónde fueron? A pescar. ¿Y qué están haciendo hoy día? Acompañando a su papá con el registro, el papá van ahí al lado del bote y entonces comparten la ganada. Pero tanto como hasta cuando lo pilla la Armada o hasta cuando lo pilla el Sernapesca y dice, usted anda con un campeón, aquí muy hijo suyo será, pero está pescando de manera ilegal. Entonces podemos arreglar eso, tenemos gente en el mar. Ahora, por eso es que nosotros decíamos en una sesión pasada aquí en esta misma, presidente, decíamos que abrir el registro como para correr el listado era perverso, porque si corres el listado dentro de los que están ahí en lista de espera, que a lo mejor no están dedicados a aquello. Pero si hacemos un trabajo en donde hablamos con la caleta y entonces decimos cuántos son los que están aquí pescando de verdad, porque son los hijos de los pescadores que tienen 33 y que tienen grandes apremios, porque son los que tienen que mandar a sus chicos al jardín infantil, son los que tienen que postular acá si no tienen casa. Y entonces, todos esos apremios los podemos resolver en la medida que esa encrucijada de la ley la podamos resolver, director, en donde podamos que una persona que no va a ir a la sierra, que está yendo a la sierra y que no está yendo a la jibia, bueno, pueda desdecirse de la jibia, pasándosela a un hijo, un nieto, a alguien que sí está haciendo la labor aquella. Entonces, no dejamos en desamparo a aquel que tiene 65, no cargamos el registro tampoco, porque en definitiva son los que están haciendo la pega. Yo valoro que tengan este tema, no voy a extenderme más, pero tengo ahí un escrito que lo comparto con el director en una conversación que hemos tenido estos días. Y entonces creo que hacer un trabajo en el tema de las caducidades y en el tema de la incorporación, porque cuando le decimos vamos a abrir el registro, se le paran los pelos a la gente técnica de la subpesca o de los propios Servicios Nacional de Pesca, porque cree que hay otros recursos que están en plena explotación, en vía de extinción. Así que creo, haciendo un trabajo detallado, bien conversado, creo que podemos llegar a una buena solución. Gracias, presidente. Muchas gracias, colega. Se ofrece la palabra Iván Flores. Muy breve solamente, presidente, para hacer un comentario respecto de la necesidad de normalizar o de regular los registros que ya sabemos que tienen distorsión. Lo que tiene que ocurrir es que no puede volver a pasar lo que pasó con la reineta, porque producto de no tener un registro justamente se permitió que pescadores o el esfuerzo pesquero o la flota de la octava región, de la región del Biobío, terminó pescando en la región de los lagos. Y ese es un tema que distorsiona absolutamente la captura y distorsiona la relación entre el propio esfuerzo pesquero y entre las propias organizaciones y los propios pescadores artesanales. Entonces, yo creo que si estamos hablando de respecto a esta pesquería, tiene que ser muy bien pensado, muy bien regulado, por el bien de recursos y por el bien de la existencia de la pesca artesanal. Gracias, presidente. Muy bien. Soride, un minuto. Gracias, presidente. Dentro de la presentación pusimos algo importante que pasó medio colado, parece, que tiene que ver con el plan de adaptación al cambio climático. Hay un plan específico para pesca y agricultura. Él estaba buscando ahí, uno de los objetivos, por ejemplo, dice mejorar el marco normativo, político y administrativo para abordar eficaz y eficientemente los desafíos y oportunidades del cambio climático. O sea, claro, la ley tiene que ser capaz de adaptarse a estos cambios climáticos. O sea, y los pescadores nos decían ayer delante de San Antonio, aquí está pasando lo mismo que la reineta y la sardina, más atrás, la sardina era en la quinta región.
El boom era hace años atrás, ¿cierto? En la quinta región. La reineta también empezó lo mismo y se fue desplazando hacia el sur. Por lo tanto, el cambio climático es súper importante. Y señalar, con la discusión de la ley de pesca, hubieron varias leyes misceláneas. Ustedes, los que son más antiguos, deben acordarse de eso. Una de estas fue, por ejemplo, permitir que los pescadores de la 10ª región pudieran inscribir la reineta, ¿cierto? Todos aquellos que tenían merluza del sur. Entonces, por lo tanto, se pueden hacer cosas. Entonces, no hay que inventar la pólvora, hay que empezar a buscar, de ver la forma de cómo poder inscribir a nuevos pescadores, como lo dijo Leandro, que hacen el esfuerzo, ¿cierto? Que tienen antigüedad y que eso va a ser un trabajo del Cernapesca y de la Sospesca de definir desde cuándo hasta cuándo y cuánto por región. Muchas gracias, señor Uribe. Yo, respecto a la propuesta que he hecho, dada la información que nos ha entregado el servicio, retiro la solicitud de pedirle, se lo están haciendo. No tiene sentido enviarle una carta de algo que usted nos informa que se ha autopuesto un plazo al 30 de junio para tenerlo listo, que a menos, un poquito más o menos. Bien, le damos las gracias a nuestros invitados y tenemos otro grupo que por favor les pido que hagamos el cambio de asiento. ¿Sí? 5 minutos. 10 minutos fue el compromiso. ¿Qué hora terminamos? ¿Ah? ¿No era 5:30? No. ¿Cuál es el otro grupo? No sé, ¿quién es? No, pues no tenemos. Es este otro tema. Segundo tema nomás. El otro grupo se excusó de asistir. Se acusó ya. Este es el tema con el director del Cernapesca. Respecto del informe de auditoría de la Contraloría. A la gente de Valdivia, que fue la que nos envió el informe, le dimos que se queden, porque ustedes mandaron el informe de la Contraloría, que es lo que vamos a conversar ahora con el servicio. La verdad que ustedes nos dieron... Ustedes fueron los que tiraron la piedra, como dice aquí. Bien. Lo escuchamos atentamente, director, porque no tiene sentido, todos tenemos el informe, que ustedes nos cuenten un poco qué han hecho para avanzar en aquello. Voy a partir al revés, es decir, que buena parte de las observaciones de la Contraloría han sido ya dadas por superadas, salvo aquellas que requieren evidentemente un tiempo mayor para su implementación. Hay un gran capítulo, me voy a referir a los grandes capítulos que detectó la Contraloría y que son deficiencias bien importantes, producto, yo diría, de una visión estratégica en el largo plazo de la tarea fundamental del Cernapesca. Y tiene que ver con la falta de los sistemas informáticos que permitan trazar la actividad pesquera en su conjunto. Nosotros tenemos un muy buen sistema que permite ver los registros pesqueros artesanales. Tenemos un muy buen sistema que permite ver las exportaciones, hoy día incluso en formato electrónico, pero lo que no tenemos es un sistema que permita poder ver la cadena completa de valor para que esté al servicio fundamentalmente de la fiscalización, como un gran proceso. Esto es un proceso que ya comenzó y hoy día esto está implementado ya en el 2016 en las plantas productoras de harina de pescado, que representan más del 90% de los desembarques en nuestro país, y hoy día es posible unir la extracción con finalmente el último movimiento y la declaración de stock finalmente para el proceso de exportación. Ese fue uno de los elementos más importantes que la Contraloría pudo entregar. El segundo hallazgo tiene que ver con el proceso más bien de fiscalización documental que realiza el Servicio Nacional de Pesca, en que en elementos complejos. Por ejemplo, cuando se creó el registro pesquero artesanal, quiero hacerles cuenta que el sistema que tenemos del año 1986, el cálculo, la bodega de las embarcaciones no estaba considerada en los requisitos. Sin embargo, fue una condición posterior, y lo que hizo el Cernapesca fue un algoritmo que permitía estimar la capacidad de bodega en su inicio, y esto ha requerido un proceso de actualización bien importante en conjunto con la Autoridad Marítima, proceso que hemos ido completando y hoy día está prácticamente terminado. Eran TRG, luego la Autoridad Marítima cambió la forma de la medición de la bodega,
temas técnicos, yo no sé, yo soy solo veterinario, pero decía, se medían desde extremo a extremo, luego, exactamente, usted conoce bien, diputado, y eso finalmente está hoy día avanzado. Un tema que tenemos que corregir tiene que ver con procesos de digitación que fueron finalmente corregidos, donde habían errores en el ingreso, dado fundamentalmente a la carencia del sistema informático. Yo solo quiero plantearles un ejemplo. Cuando ustedes, probablemente usted, diputado, que tiene en su región fábricas de harina de pescado, son volúmenes muy gigantes que se envasan en sacos, y el conteo de nuestros funcionarios sigue siendo, estamos avanzando, es con un lápiz y un papel, y que el de arriba le va cantando la clave y vamos cerrando finalmente eso. Eso a esta altura no es posible, y estamos desarrollando un sistema informático que nos va a permitir digitación, y parte de lo que pusimos en el proyecto de ley que hoy día está en el Senado, incluye la obligación de poner etiquetas que nos permitan este proceso, vincular todo el proceso, y esto está asociado a este proyecto de trazabilidad en general. Tuvimos algunos puntos asociados a deficiencias en las fiscalizaciones de desembarque, y aquí, bueno, tuvimos que, para ser súper franco, endurecer la mano. Cuando un pescador llegaba con 15 kilos de congrio y no lo declaraba, y el inspector le decía, mire, ya, para la otra declara, en definitiva eso ya no es posible, y hoy día hay que le pasamos una notificación como corresponde, pero esta cosa que los pescadores nos dicen, el criterio y la pesca incidental, por ejemplo, no hay espacio, y hoy día corresponde, en definitiva, aplicar la infracción, y hemos instruido que esto sea de esta manera. Con el atún ahí descubrimos que hay una posibilidad, porque hay una especie que se asocia al atún y podemos incluirlo en esa línea. Luego, habían unas denuncias que no habían sido cursadas, sin embargo estábamos en el plazo legal para hacerlo, y se cumplió con la notificación absolutamente de todas. Y presidente, yo quisiera dejar que está el detalle. Es un poquito complejo detallar uno a uno, pero está el detalle de los avances en cada una de estas materias. Presidente, gracias. Sobre el respecto, aparte de lo que ya ha opinado el colega y yo, ¿alguna otra consulta? Siga, colega. No, presidente, independientemente de su comentario, creo que ese era el tema central, porque tal como nos está diciendo el director nacional de pesca, el tema es cómo abordar estas especies que son nuevas en las distintas áreas. Yo francamente no tenía idea que había aparecido atún, se lo digo honestamente, no es una sorpresa para mí, yo creo que para todos. Entonces es re importante, porque los dirigentes que están aquí mismo son los que habían solicitado información. Es bueno para que ellos sepan también cuál es el actuar en este caso del servicio. Nada más que eso, gracias, presidente. Bien. Sobre este tema u otro, yo quiero aclarar algo para que no quede solo en el ámbito de la discusión. Con el diputado Núñez estuvimos previamente poniéndonos de acuerdo para el proyecto de Potera. Y lo que acordamos, entre otras cosas, es que ojalá nuestros asesores se pongan de acuerdo, los que han trabajado tantas veces juntos, para que cuando lo empecemos a discutir, ojalá vayamos sobre un riel y lo podamos aprobar prontamente. Y eso que vamos a hacerlo a partir de la segunda semana de junio. No, pues sí, por eso que yo me molesté, colega. A partir de la semana de junio, para que una vez que terminemos de ver el tema que tenemos pendiente del TRG, que lo hemos ido desplazando justamente a raíz de esta presentación. Yo le quería pedir, secretario, que recuerdo que hay un grupo invitado para el otro miércoles, pero parte de la gente que quería estar presente no va a poder estar. Acuicultura, sí, acuicultura. Para ver si, acuicultura para el próximo miércoles. Si no, desplazarlo un miércoles más para que pueda estar los diputados que plantean el tema, que no van a estar. Ya. Tienen un viaje fuera del país. ¿Qué materia tratamos el próximo miércoles? ¿Sí? ¿Lo vemos después? Sí. Podemos partir con el tema del TRG que quedó pendiente. Súper,
¿Algún otro tema, colegas? Gracias, presidente. Señor director, señor jefe de pesquería, señor subsecretario, se levanta la sesión.